Bienvenidos a la sección número 3 de la serie La Doctrina Bíblica del Espíritu Santo. Teníamos una aclaración pendiente que es importante que la hagamos aquí. Al leer el versículo 16 de 1 Corintios 3, donde dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y otros textos que hablan en esta misma dirección. Se ha dado que hay algunos en los que ha surgido una inquietud que es válida y que es importante aclararla. Lo mismo sucede con el texto que leíamos de Ananías y Zafira, donde se dice que al mentirle a Dios le estaban mintiendo al Espíritu Santo, o viceversa. ¿Cuál es la situación? Bueno, que como dice aquí, el Espíritu de Dios. Entonces, algunos han llegado a concluir que lo que hay detrás de esa frase, Espíritu de Dios, es que la alusión al Espíritu Santo es alusión al mismo Padre. Al decir Espíritu de Dios, es el Espíritu del Padre. Así como decimos de nosotros, el Espíritu nuestro. El espíritu de Freddy, el espíritu de Sergio, el espíritu de Minor, ¿ya? Etcétera. ¿Me captan el punto? Que cuando decimos, por ejemplo, se turbó en su espíritu, se está hablando de una misma persona, ¿ya? Una persona que en el ámbito espiritual se turbó, pero que el espíritu de él no es otra persona aparte de él. Comunico el punto. Y entonces algunos aplican esto mismo a Dios, y cuando leen el Espíritu de Dios, concluyen que lo que el texto está diciendo es esa parte del Padre que corresponde a su espíritu, y por lo tanto no se está haciendo alusión a dos seres, uno Dios el Padre y otro el Espíritu Santo. ¿Cuál es la situación aquí? Bueno, es muy simple, en verdad, muy simple, no tenemos por qué complicarnos con eso. Ese argumento no es bíblico. ¿Por qué? Porque sencillamente la Biblia no dice, como sí lo dice de nosotros, ¿ok? Pero de Dios, la Biblia no dice que Dios tiene espíritu, como sí dice que nosotros tenemos espíritu, porque nosotros somos espíritu más cuerpo, o barro, tierra, y eso hace que surja la persona, ¿ya? Cuerpo más espíritu igual persona. No es así con Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice, como dice de nosotros, que Dios tiene un espíritu, sino que la Biblia dice Dios es espíritu. Estoy comunicando. Dios no tiene espíritu. Usted no va a encontrar en ningún lugar de la Biblia que diga que Dios tiene un espíritu, como un espíritu tenemos los humanos. ¿Ya? ¿Por qué no tiene Dios espíritu? Porque su naturaleza es totalmente distinta a la nuestra. Nosotros tenemos un espíritu porque alguien nos hizo. Ese alguien es Dios. ¿Cómo nos hizo Él? Sopló en nosotros espíritu de vida.
que unió al cuerpo. Y entonces se formó la persona que somos nosotros, usted y yo. No fue así con Dios. A Dios nadie le sopló espíritu para que Él tenga espíritu. ¿Por qué? Porque Él es creador, no criatura. Vamos captando el punto. Entonces Dios no tiene espíritu, Él es un espíritu. Cuando la Biblia habla entonces del espíritu de Dios, no lo hace nunca en el mismo sentido que cuando habla de nuestro espíritu. Por lo tanto, el espíritu de Dios no puede ser comparado con el espíritu de Víctor, el espíritu de María, el espíritu de Juan. ¿Por qué? Porque de paso, ese espíritu que Dios sopló en el hombre no era un ente, un ser, no era alguien, era algo, ¿ya? De paso esto tiende a confundir a algunos al decir, no, el Espíritu de Dios es algo, no alguien, porque lo compara con el Espíritu que se nos dio a nosotros. A nosotros no se nos dio el Espíritu Santo, ¿ya? A nosotros se nos dio el soplo de vida, y luego vamos a ver que quien nos dio ese soplo de vida fue el Espíritu Santo. ¿Ok? Pero no se nos dio Él nos dio vida, no su persona. Bueno, entonces, cuando habla del Espíritu de Dios, no está bien, no es razonable bíblicamente hablando pensar que se refiere a la parte de Dios que es espíritu, porque entonces la otra parte que es, ¿me captan? Si el Espíritu Santo, al compararlo con los humanos, si el Espíritu Santo es la parte de Dios que es espíritu, entonces la otra parte de Dios que es, no, Dios no tiene espíritu. No podemos hacer esa comparación, está totalmente desubicada. Dios es espíritu. Por lo tanto, el Espíritu Santo es alguien aparte del Padre. ¿Okay? No es el Espíritu del Padre en el sentido de ser la parte espiritual de Él. Porque entonces, repito, la otra parte que no es la espiritual, ¿cuál sería? No, Dios es solo espíritu, no es otra cosa, ni dos cosas combinadas, como nosotros. ¿Estamos? Sí, eso lo recalco porque lo he escuchado muchas veces, como argumento al decir, ahí está, espíritu de Dios, porque es el mismo Padre. ¿Ya han escuchado ese argumento? Sí. No es bíblico. Había una mano por acá. Sí, yo lo que iba a mencionar era básicamente lo que usted mencionó, porque si el Espíritu de Dios mora en mí, si lo tomamos así como muchas personas lo interpretan, entonces cuando el Espíritu viene a mí, entonces ¿qué queda allá? El Espíritu de Dios. Si el Espíritu es la parte espiritual del Padre y Él viene a morar con nosotros, entonces ¿qué queda en Él? Ya no sería el Padre, ¿qué queda en lo que queda del Padre? Sí. ¿O qué sería lo que queda del Padre? No importa por donde usted lo mire, es algo descabellado. No podemos hacer esa analogía, esa comparación entre el Espíritu de Dios y lo que es el Espíritu nuestro. Sí, claros. Bueno, continuamos entonces con el siguiente texto. En este caso hay algunos más que llaman Dios al Espíritu Santo, pero les he dado los más directos. Vamos a ir a algunos indirectos, cómo lo llaman Dios a través de otra forma. Textos en los que se le adjudica al Espíritu Santo el término el Señor. El Señor. Del hebreo Adonai o Edonai. En Isaías
el capítulo 6, Isaías, el capítulo 6, los versículos 8 y 9, Isaías 6, versículos 8 y 9, dice: después oí la voz del Señor, ¿ok? La voz del Señor que decía, ¿quién decía? El Señor. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Quién dijo esto? Ve y habla a este pueblo para que sus oídos sean agravados, sus ojos cegados, para que vean con sus ojos, pero no, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, es decir, para que su rebelión sea total o se demuestre lo que son. ¿Lo dijo el Señor? Claro, sí. Ahora vamos al Nuevo Testamento a ver quién fue el Señor que dijo esto. En Hechos, el capítulo 28, Hechos, el capítulo 28, vamos a leer los versículos 25 y 26. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló, ¿quién? El Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles: de oídos oiréis y no entendéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los ojos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. ¿De dónde viene esto? De Isaías 6, 9 al 10. Pablo dice que quien dijo esto fue el Espíritu Santo. Isaías dice que quien le dijo esas palabras que cita Pablo fue el Señor. ¿Cómo llama entonces la Biblia al Espíritu Santo? El Señor. Y el Señor es un título para Dios. ¿Okay? Nunca se llama el Señor a ningún ser que no sea Dios. Se le llama Señor a algunos, en sentido de reverencia, respeto, pero el Señor es título exclusivo de Dios. Por eso se le llamó así también a Cristo, el Señor, pero ese es otro tema. Aquí se podría usar el argumento de que al ser el Espíritu Santo quien fue el que inspiró a los profetas, entonces se podría usar el argumento de que el Espíritu Santo inspiró al profeta a decir eso, pero que vino del Padre, o que vino de Jesucristo, y no propiamente del Espíritu Santo, sino que quizás Pablo está haciendo referencia a que el profeta fue inspirado por el Espíritu a decir eso. Sí, perfectamente. El argumento puede utilizarse y se ha utilizado, pero si ustedes notan el 25 a medio texto, dice: bien habló el Espíritu Santo. O sea, el que habló fue el Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que dijo el Espíritu Santo? Lo que le dijo a Isaías, que Pablo lo repite. Pero Isaías dice que quien le dijo eso a él fue el Señor. El punto aquí es,
a quien Isaías llama el Señor, que le dijo esas palabras, Pablo lo denomina el Espíritu Santo. ¿Ya? Ahora, sí, puede preguntarse, bueno, pero ¿cómo saber que el Señor de Isaías, a quien Pablo le aplica el nombre, el Espíritu Santo, no era alusión al mismo Padre? Por ahí va la pregunta, ¿ok? Al mismo Padre. Es que nunca vamos a encontrar en la Biblia una alusión a que el Padre inspiró, a que las Escrituras fueron inspiradas por el Padre. No existe tal cosa. Vaya, eso fue así en la realidad, porque recuerden que lo que hace uno, de lo que hace uno participan los otros dos, hablando de la deidad. Pero escrituralmente hablando, bíblicamente hablando, el proceso de la inspiración divina de la Biblia se le acredita al Espíritu Santo, no al Padre. ¿Ya? El Padre envía su Espíritu para que haga eso. ¿Cómo envió su Espíritu para ungir a Jesús? Envió su Espíritu también para inspirar a los profetas, pero la obra es del Espíritu Santo. Y volvemos al mismo punto anterior. Bueno, pero si es el Espíritu de Dios, sería el mismo Padre. Ya vimos que no funciona así, porque Dios no tiene espíritu. El Espíritu Santo es alguien aparte de el Padre. ¿Ok? El punto aquí es que el acto de inspiración se le da en la Biblia siempre al Espíritu Santo. Nunca se usa en dirección al Padre. Nunca se usa. Sí, el argumento ha sido utilizado por algunas personas al decir, no, es el mismo Padre inspirando. Sí, pero ¿dónde dice la Biblia que el que inspira es el Padre? No hay, es el Espíritu. ¿Ya? Ok. Estamos por ahí. Entonces, a quien la Biblia llama el Señor en el Antiguo Testamento, en este caso, Pablo lo llama el Espíritu Santo. Volvemos al argumento. El Señor es título exclusivo de Dios. Entonces, el Espíritu Santo es Dios. Por favor, recuerden, no estoy diciendo el Espíritu Santo es el Padre, al decir el Espíritu Santo es Dios, sino que el Espíritu Santo es alguien de la misma naturaleza de Dios Padre. Eso es lo que estamos queriendo decir cuando decimos que es Dios. Bien. En tercer lugar, seguimos con evidencias bíblicas de la divinidad del Espíritu Santo. Textos en los que se le adjudica el término Jehová o Yahweh, si lo quieren más cercano al texto original. Textos en los que se le adjudica el término Yahweh o Jehová al Espíritu Santo. En Jeremías, el capítulo 31, Jeremías 31. Los versículos 33, bueno, vamos a leer del 31. Jeremías 31, 31. Dice: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. El 33. Pero este es el pacto que haré. ¿Quién? Jehová. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días,
dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Bien. El 34 vuelve a denominarlo Jehová, a aquel que hace con Israel el nuevo pacto. En síntesis, Jeremías 31 nos dice que el que hace el nuevo pacto con Israel es Jehová. ¿Claros hasta ahí? Sí. Ahora veamos cómo los escritores del Nuevo Testamento identifican a este Jehová que hace el nuevo pacto. ¿Quién es? Vamos a leer en la epístola a los Hebreos. Hebreos, el capítulo 10 y el versículo 15. Hebreos 10, 15. Dice: y nos atestigua lo mismo, ¿quién? El Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, ¿quién? El Espíritu Santo. Después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Aquí vuelve a adjudicarle Señor. Y luego los versículos 16, lo que falta, y el 17 son una cita directa de Jeremías 31. Entonces, según el apóstol Pablo, en la epístola a los Hebreos, ¿quién es el Jehová que escribe el nuevo pacto? Es el Espíritu Santo. ¿Lo ven claro en esos dos textos? El que dijo, dice el versículo 15 de Hebreos 10, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Entonces el Jehová que dijo, este es el pacto que haré con ellos, Pablo lo identifica como el Espíritu Santo. Entonces, la Biblia le adjudica al Espíritu Santo el término Jehová o Yahweh. Para aclaración de ese texto, para ampliar un poquito, pueden ver en la versión Nuevo Mundo, que yo no la traje aquí, no creo que haya una aquí. Tal vez podemos buscarla ahí. A ver qué dice 2 Corintios 3:17. Ajá. Bueno, en la versión que yo tengo dice algo interesante, no sé si en todas, de la Nuevo Mundo, 2 Corintios 3:17. Dice: ahora bien, Jehová es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Jehová hay libertad. Interesante. Jehová es el Espíritu. Esta es una situación muy complicada para la Watchtower. Primero, porque este texto dice en la versión Nuevo Mundo, Jehová es el Espíritu. En la Valera, ¿cómo leemos? El Señor es el Espíritu, ¿verdad? El Señor es el Espíritu. De paso, así es como debe decir, porque el término en el griego es kurios, el Señor, no Jehová, en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no puede decir Jehová, excepto que esté, aunque esté citando del Antiguo, se escribió en griego, por lo tanto debe ser escrito en griego, pero es otro punto. Les decía que esto es complicado para los testigos de Jehová, porque en primer lugar dice que Jehová es el Espíritu, o sea que el Espíritu Santo, la Biblia lo llama Jehová, en la propia versión de los testigos de Jehová.
pero hay algo que les complica más el asunto aquí, y es que si Jehová es el Espíritu, según la Nuevo Mundo, y creemos que en eso no están equivocados, y según los testigos de Jehová, el Espíritu Santo es ¿qué? Una fuerza activa. Entonces Jehová es una fuerza activa. ¿Captan lo que quiero transmitirles? Jehová es el Espíritu, pero según los testigos de Jehová, el Espíritu no es alguien. El Espíritu Santo es la fuerza activa. Si Jehová es el Espíritu, que lo es, pero si el Espíritu es una fuerza activa, entonces Jehová mismo es fuerza activa. Es complicado esto para la Watchtower. ¿Cómo explicar semejante cosa? Bueno, que lo expliquen ellos. En cuarto lugar, hay más textos que hablan de Jehová, como el Espíritu Santo adjudicándosele el título Jehová o Yahweh, pero tenemos que ver otras cosas más, y luego la personalidad del Espíritu Santo. Entonces, para que no se nos extienda mucho, vamos a dejarlo por aquí. Se nos fue el tiempo. Ok, nos vemos en la próxima sección. Si Jehová es el Espíritu